ya no sé ni qué es lo que voy a hacer. En todo caso, yo a nivel personal conocí a Eladio ya en sus últimos 20 años, es decir, de su vida, y de antemano, cuando sabía que yo vivía en Nueva York, y entonces me dice, lo primero que me dijo, bueno, en Nueva York te llamarás Dionisio, pero aquí te llamas, aquí quería decir en Tomelloso, porque para él aquí siempre era Tomelloso, aquí te llaman Donisio. Y así empezó la amistad. En todo caso, yo voy a ser breve realmente, porque tengo muchos apuntes, releo frecuentemente los poemas de Eladio, porque hay algo que me emociona, me intriga en toda su obra, que es corta, es breve, pero muy intensa. Y es cómo se hace un poeta. O sea, realmente su obra, además de tener esas connotaciones de un cristianismo profundo y auténtico, o sea, un cristianismo sin iglesias, sino un cristianismo en sus inicios, ¿verdad? Es esa especie de amor al ser humano, a la humanidad, y de amor individual también, ese doble amor que está en la poesía española tan frecuentemente, como en el Lorca de Nueva York o en Miguel Hernández, que tiene ese aspecto de un amor tan individualizado y a la vez un amor tan social, ¿no? Esa dualidad es constante también en la poesía de Eladio. Pero a mí lo que me parece un ejemplo, y debería ser un ejemplo, sobre todo en este momento de nuestra cultura, donde estamos esperando ser ayudados constantemente. Los artistas, antes de ser artistas, piden ayuda, los poetas, antes de ser poetas, piden ayudas, etcétera, etcétera. El milagro de una persona como Eladio, un albañil analfabeto que llega a descubrir que es poeta. A mí eso me sigue intrigando. Me parece definitivamente un milagro y me parece un ejemplo para nosotros siempre. O sea, cómo un ser humano en un momento dado decide yo soy poeta. ¿Es leyendo libros? ¿Es porque hay alguien que le dice tú eres poeta? Ese fenómeno está detrás de la poesía de Eladio de una forma más oculta. O sea, yo les puedo hablar de todo lo que hay en la poesía de Eladio. Francisco Gómez Porro escribió una introducción estupenda a esta edición de su poesía. Toda la idea del allí, aquí, el Madrid tomelloso tan presente en su obra, de ese amor al trabajador, a la mujer campesina, esa preocupación por los más desfavorecidos constante durante toda su obra. Pero a mí lo que me parece que hay un río oculto en toda su obra, que es esa especie de celebración de por qué yo soy poeta, hablándose a sí mismo. Y yo iba a comentar precisamente el poema de Autorretrato, porque es un poema, la presencia de Eladio en su poesía es muy discreta. Al principio, en el primer libro ni siquiera se menciona, en sus 3 otros libros empieza a aparecer como un yo que se posiciona entre Madrid y Tomelloso, entre el amor, el olvido, etc. Pero es muy discreta, realmente es una presencia, no es agobiante, la presencia de yo, Eladio. Y sin embargo, en este poema se confiesa a sí mismo, porque él está hablando de sí mismo, y es un poema muy sorprendente y del cual se puede aprender mucho, ¿no? De lo que, como era Eladio en sus secretos sentimientos de lo que significa ser poeta. Y luego hay otro poema que es el que voy a leer, como digo, voy a ser breve, que es un poema en el que habla del libro que él nunca escribió. Y ese es el otro tema que a mí me parece también muy fundamental en su obra. O sea, realmente Eladio se está haciendo a sí mismo siempre como poeta, está reflexionando dentro de todos estos temas, como digo, tan variados, tan obvios. Él está luchando con hacerse cada vez mejor poeta y preguntarse a sí mismo, ¿pero por qué soy yo poeta? Porque él dice que en la poesía no hay ningún misterio, según él, pero para mí sí hay un misterio. Eladio Caballero es un misterio.
Es un misterio porque ¿cómo se explica una persona que no ha tenido ninguna educación, que resucite en él un poeta, y un poeta tan poderoso como Eladio, ¿no? Y la otra cuestión que aparece en la obra de Eladio y en este poema que yo le voy a leer y nada más, es la idea del fracaso. Realmente él se preguntaba constantemente, y creo que es uno de los aspectos más importantes de cualquier buen poeta, es tener la sensación que todo lo que ha escrito no es nada frente a lo que podría escribir, y que lo que ha escrito es un fracaso en el fondo, y lo que viene, lo que podrá hacer, es lo que será el gran libro, que se morirá posiblemente sin hacerlo. Pero ese autocuestionamiento constante hizo que Eladio, un hombre del pueblo, un albañil, empezara con un formato clásico, manejando las formas clásicas de una manera extraordinaria, hasta llegar a una poesía casi hablada, una poesía como de un lenguaje coloquial extraordinario y a la vez emocionante, ¿no? Y entonces yo realmente, la verdad, podía pasarme toda la noche hablando de todas estas cuestiones aquí, pero no le voy a dar la lata tanto. Pero sí les voy a leer este poema donde él se dice a sí mismo que el libro que él quería escribir no lo ha escrito, o no ha podido escribirlo. Porque ese fenómeno también, como digo, es muy ejemplar, es por qué un poeta decide de no escribir más. Y Eladio fue, hombre, hizo sus poemitas sueltos, pero casi a los 33 años dejó, vamos a decir, de publicar libros. Y eso es extraordinario. Yo cuando iba a Madrid todo el mundo me decía, Eladio es la persona de España que más lee en España. O sea, leía muchísimo, pero no. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la vida de un poeta para decir, aquí paro de escribir, aquí paro de publicar? En fin, todas unas cuestiones que son realmente extraordinarias en el caso de la obra de Eladio y de la persona. Y este último poema, que es un poema corto, y para muchos seguro que es un poema menor, es que lleva el título de En el nombre del libro que nunca escribiré, y está dedicado a Rafael Negrillo Martínez. Y dice así, es un soneto muy simple: encanado, invisible, avizor en la niebla, el otro que yo nunca pude llegar a ser. Miraría tras la lluvia, estaría endomelloso, pensando en ese libro que nunca escribiré. Era que yo era un niño de ahora, no de entonces. El tiempo, ese espejismo con el sol del revés, nunca estuvo dispuesto a regresar del sueño, nunca, jamás, se puso de mi parte una vez. Sueño que vuelo siempre con los pies por delante. Sueño que asciendo recto hasta el cielo de ayer, que describo el paisaje de las viñas alzándome por el campo infinito de la luz en vaivén. Nunca escribí yo un libro como aquel que soñaba, aquel libro de otro Eladio que lo es, por donde las palabras dan la vuelta, asustadas, al agujero negro de mi alma se fue. Muchas gracias. A continuación, si alguien del público desea hacer alguna pregunta a nuestros invitados, ellos gustosamente responderán. Ahí la pregunta. Para doña Paca Aguirre, aparte de las anécdotas nombradas anteriormente, ¿cuál es la anécdota más divertida que usted vivió junto a Eladio? ¿La más divertida? Espérame. Me recuerdas a Eladio, ¿eh? Eso es lo que habría hecho Eladio.
en lugar de la trascendencia. Entonces, no, cuéntame la anécdota más divertida. Bueno, pues efectivamente, pues digamos que, vamos, yo he vivido con Eladio muchas situaciones, todas algunas muy divertidas, pero vamos, por ejemplo, la anécdota que nos contó el propio Eladio, que verdaderamente es una cosa gloriosa. Ellos eran, y Eladio, eran uña y carne con el poeta alicantino Carlos Sagún, Carlitos Sagún. Y entonces, claro, como estaban todos en la más absoluta miseria, pues iban a comer a los restaurantes, vamos, esos que son ínfimos, los que estaban todos por ahí por el Madrid viejo, eran un desastre. Y claro, el santuario, claro, unos sitios baratísimos, y 5,25 el minuto, te contando, bueno, y encima muchas veces no llegaban a los 5,25, pero claro, entonces, al fin y al cabo, de vez en cuando, cobraba algún poema que habían publicado y el otro lo mismo, y entonces pues iban a unos un poquito más caros, mientras que el pobre Carlitos Sagún, como comía en el CEU, pues comía fatal, comía todavía mucho peor que estos. Claro, y un día de los que llegó, pues vio que Eladio y se habían comido, no sé, cualquier cantidad de huevos fritos y patatas fritas, en fin, se habían puesto ciegos y se habían bebido unas cervezas y... Claro, que era fin de mes, por lo que fue, pero el caso es que el pobre Carlos se quedó mirando a Eladio y a aterrorizado de ver que habían comido y él estaba muerto de hambre. Entonces le hizo una apuesta a Eladio a comer una cosa que se llama bartolillos, que son unos dulces de sartén, que por dentro tienen bastante aceite y por dentro crema. Y claro, pues eso pesa como muerto, claro. Pensando en que, claro, naturalmente, él muerto de hambre y los otros que se habían hinchado huevos fritos y patatas fritas, pues no quiso aceptar la apuesta. Y Eladio dijo, venga, macho, pues yo. Entonces, después me lo contaba Eladio, claro, que resultó, empezó a comer bartolillos de esos y Eladio iba por 6 o 7 bartolillos cuando Carlitos Sagún se había comido 4 y estaba que se le salían los bartolillos ya por las orejas, no podía, y Eladio seguía diciendo, yo, 2 bartolillos más. Entonces el pobre Carlitos Sagún iba con 2 bartolillos, uno en cada mano, y le decía a la gente que pasaba por la calle, ¿usted gusta? ¿Usted gusta? Y yo revolcado por el suelo de risa, dice, ¡qué ingenuo! Pensar que los huevos fritos y patatas iban a poder conmigo. ¡Qué hombre! Claro, naturalmente, pagó Carlitos Sagún. Pagó. Para Dionisio Cañas, a estas alturas del siglo XXI, ¿se puede considerar actual su obra? ¿Actual? ¿Actual? ¿La obra de Eladio? Bueno, los poetas mueren, pero la poesía no muere. Es decir, el lenguaje está ahí, la poesía es lenguaje. Entonces, es cuestión de... En el caso de Eladio creo que sí, o sea, sobre todo haciendo una buena selección de poemas de sus 3 últimos libros. Es como si me preguntaras ahora, a estas alturas del siglo, ¿es actual la poesía de Federico García Lorca? Pues te decía que sí. O sea, mientras haya un lector, la poesía está viva. Los poetas no mueren mientras haya lectores. Entonces, claro, lo que no puede estar esperando un lector del siglo XXI es que refleje lo que está pasando ahora, que no tuvo nada que ver con la vida de Eladio Caballero, ¿no? Pero sí tiene que ver, y puede ser un ejemplo, como digo, ese amor por los demás, ese tener esa conciencia social que tenía Eladio por los trabajadores, por la gente que no vivía tan bien, etc. Yo creo que no estaría mal que lo leyeran a algunas personas en este siglo XXI. Sí tiene mucha actualidad, sí.
Y en este poema que he leído hay dos versos que son una definición de esa habitación. Me parecen dos de los versos más grandes que han sido pensados y que están palpitando en la historia de la poesía española desde el barroco para acá. Esos dos versos los escribió Eladio. Cuando veas ese cuadro, míralo bien. Y cuando lo hayas mirado bien, con la máxima serenidad que puedas, pero hayas integrado el dramatismo y la misericordia que hay en ese cuadro, pequeñito por otra parte, de Van Gogh, entonces verás que posiblemente no existe en toda la crítica pictórica, yo no la he leído toda, pero sí muchos libros sobre Van Gogh, no existe nadie que haya acertado tanto como Eladio Caballero con dos pequeños versos para contar esa habitación. Dice: oh habitación aquella de Van Gogh en Arles, ensangrentada de amarillo y de llanto. ¿Quién es capaz de escribir, de contar un cuadro genial de Van Gogh de esa manera tan breve y tan fulminante? Es que es un gran poeta. Eso no se le puede ocurrir a una persona mediocre, ni a un escritor mediocre, es imposible. De manera que a la pregunta tuya sí, está vigente y va a seguir vigente, porque hay una cosa: las vanguardias son necesarias, las aventuras de la renovación estética son convenientes y además son fatales, ocurren siempre, pero al final hay una forma de palpitación poética que siempre es contemporánea. Esquilo, Eurípides, Shakespeare, Cervantes no han envejecido. Bueno, muchas páginas de Eladio Caballero tampoco. Pero además ni van a envejecer, ¿eh? O sea, no os hagáis ilusiones, los que sois más jovencitos, con que van a envejecer. Esos no envejecen nunca. Ni María, vamos. Como diría Eladio, dedícate a otra cosa, mofa. Por ahí, no. Como no envejece Van Gogh. ¿Qué? ¿Nos vamos a por el vino? Virgila, mujer, Virgila. Para Paca Libre, Sí. ¿podría decirnos cuál es el mejor recuerdo que guarda de Eladio? Uy, yo de Eladio guardo muchísimos buenos recuerdos. Desde luego, el homenaje ese que ha citado antes Rocío, que han leído ellos dos aquí, contando aquello, verdaderamente fue una maratón de alegría, de ternura, de todo junto, porque es que había una cantidad de gente, fueron a ese homenaje, una cantidad de gente increíble, y habían venido de Madrid, habíamos venido, aparte de Luis Rosales, aparte del mexicano de Gutiérrez Vega, de Pedro García Domínguez, una cantidad de poetas y de gente, de amiguetes, todos a celebrar. Amiguetes como Paco de Lucía. Sí, amiguetes como Paco de Lucía, sí. Pues entonces, aquello fue, yo qué sé, o sea, pues como la confirmación de que efectivamente la gente de verdad, o sea, el que no escribe ni para triunfar, no, sino el que escribe por necesidad, por imperativo categórico, ese, pues, tiene su recompensa. Y esa recompensa la encontramos aquí, en Tomelloso, viendo cómo se levantaba la gente, cómo la alegría. Bueno, fueron una jornada verdaderamente. Eso que ha leído Rocío, los versos esos que hicimos a la Limón, Luis Rosales y yo, ahí intentando a ver, bueno, que el labio se tronchaba de risa, se revolcaba por los suelos de arriba. Bueno, eso no tiene precio. Está grabado. Está grabado. Eso. Está grabado el homenaje ese. ¿No os acordáis? Está grabado. Ah, que está grabado. Ahora estamos a ver si lo Sí. mejoramos. Lo Bueno, recuperamos. sabes que a mí me mandaron el vídeo aquel famoso. Es que yo no logré, nosotros no pudimos verlo. Es que lo cogí para mejorarlo.
Bueno, vale. Pero Bien. está grabado. Pero vamos, que aquello, ese fue uno de los recuerdos. Y bueno, luego muchas anécdotas, muchas historias, porque a lo largo de tantos años de amistad, de Eladio viniendo a casa todos los días y eso, pues ni te cuento, yo qué sé. Yo, desde luego, le debo a Eladio, aparte de la alegría de saber que de pronto me voy a encontrar con un hermano, pues le debo también esas lecciones, porque Eladio era sutilísimo. O sea que cuando yo, por ejemplo, escribía un poema, lo leía, y las preguntas de Eladio, que no eran correcciones, pero eran preguntas que me obligaban a mí a corregir lo que yo había escrito. Porque de pronto me decía, ¿y ese adjetivo lo has puesto? ¿Por qué has puesto ese adjetivo en Manaloa? ¿Por qué has puesto eso ahí? Y decía, maldita sea tu sangre. ¿Y por qué he puesto ese adjetivo ahí? Pues hombre, porque lo he puesto, no, si yo no digo nada, pero sí. Pues claro, pues corrección al canto. No sé, en fin. Tuvimos una vida muy cotidiana y muy familiar, muy buena. O sea, mi hija, en fin, cuando no podíamos, cuando Eladio empezó a vivir ya de otra, por libre, no venía a casa ya, se casó y todo esto, bueno, mi hija y yo, es que no podíamos hacernos a la idea de que no apareciera Eladio diciendo, ¿qué se come en esta casa? A ver, era una cosa, no sé. Bueno, la verdad es que a la gente que uno ama siempre la echa de menos y de alguna manera siempre conviven con ella. Y más si además de ser gente a la que quieres eso, detrás tienen una obra y un talento como el que tenía Eladio. Porque eso que ha dicho antes Dionisio, ese milagro, que es un poco también el milagro de Miguel Hernández, o sea, de eso de que salga un poeta de la nada, pues o sea, uno no acaba de explicárselo, uno no acaba de entenderlo, pero sin embargo, eso lo vives y lo vives a diario, y lo vives, porque, o sea, Eladio era de los que venía de pronto con un ramito y llevaba un ramito de hierbabuena de algo así detrás, llamabas a la puerta a abrir y decía, señora, su ramito. Y hacía esas cosas como de chico, era un personaje, realmente, todo un personaje. Dígame, ¿cree que Eladio ha sido suficientemente hablado por su pueblo? Que se ha sido querido por su pueblo, valorado. Sí. ¿Por su pueblo, ¿viste? Sí, sí. Desde que empezó a escribir, desde que le dieron, muy joven, tenía recién llegado de la mili, muy poco después de hacer su servicio militar, volvió, era entonces albañil. Ahora contaré una anécdota muy graciosa, muy de aquí, y para una anécdota para gente que sean un poco más sólidos que los del M. En la época aquella escribió un poema que se llama El pan, sigue completamente vivo, y por ese premio le dieron el premio de poesía de la revista La Hora, en Madrid. Llegó la revista, ya estaba abierta la Biblioteca Nacional, ya la dirigía Paco García Pavón, y ya tenía la biblioteca suscrita a un montón de revistas literarias, entre ellas La Hora. A partir del momento en que salió ese poema en una revista importante de Madrid, Paco García Pavón empezó a pasarle la revista a todos los que iban allá a buscar un libro, a pedir un libro para leer durante la semana y tal. Y enseguida Eladio fue conocido como un poeta
Y no recuerdo nadie de Tomelloso que no me haya hablado de Eladio Caballero con entusiasmo y con orgullo. Sí. Quizás sea verdad en algunos casos eso de que nadie es profeta en su tierra, pero Eladio sí fue poeta en su tierra y fue querido siempre. Digamos que ha sido querido por 2 o 3 generaciones de tomelloseros. Él ha sido un poeta extraordinariamente amante de su pueblo, un poeta que ha puesto de pie un edificio verbal admirable, el sudor de su pueblo, la dignidad del trabajo, la dignidad de resistir el dolor con descargo, mirándolo de frente, y su pueblo le ha pagado ese servicio admirable, se lo ha pagado con un respeto y un orgullo que no solo no ha cesado nunca, sino que crece con el tiempo. Quizás todos los poetas, ni siquiera los grandes, puedan decir lo mismo, pero de la mesa. Este pueblo sabe quién fue Eladio Caballero. Bueno, y además yo creo que, fíjate, Eladio, en Tomelloso concretamente, es la demostración de que don Antonio Machado casi siempre tiene razón. Yo, Félix dice que hay que citarlo siempre para evitarse la molestia del plagio. Bien, pues es verdad. Con don Antonio lo mejor es decir que él tenía razón por anticipado. Eladio aquí, en Tomelloso, entre su gente, pero entre la gente del pueblo, la gente que va a los bares y que no tiene pretensiones ni nada de eso, sabe perfectamente quién era Eladio. Y va a seguir sabiéndolo. Y digo que don Antonio tenía razón porque aquí es verdad aquello que decía Machado de que hoy es siempre todavía. Pues con Eladio, en Tomelloso, siempre es todavía. Siempre. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos la palabra al director del IES, Eladio Caballero, don Antonio José Ropero. Bueno, la verdad es que después de oír a tan ilustres personajes yo ya puedo decir bien poco. Yo ahora mismo tengo 2 sentimientos. Uno es una tremenda emoción por las palabras que estoy escuchando y otro es envidia. Envidia de no haber podido conocer a Eladio, porque la verdad es que entre las imágenes que hemos visto antes y lo que cuentan ellos, Eladio tuvo que ser un buen tipo, una gran persona. Yo todo lo que sé de Eladio lo sé por lo que me han contado, por lo que escucho, por lo que he leído, por lo que he visto. Yo creo que si Eladio hubiera vivido hoy, habría sido un gran triunfador, aparte de un gran poeta, un gran triunfador. Con los medios que nos da hoy en día la sociedad de la información, yo creo que hubiese sido un número 1 en todo esto de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, tendría más amigos que nadie y tendría más vídeos colgados con ese estilo socarrón que tenía. Vamos, yo creo que habría sido un número 1 en Internet. Bueno, yo con lo que he podido recabar, con la información, con lo que sé, pues nada, he escrito unas breves palabras, pues haciendo un poco mención a lo que fue Eladio y lo que fue su vida, para que todos sepamos, sobre todo las nuevas generaciones, los que no hemos conocido tanto a Eladio, sepamos de dónde venía y dónde llegó. Posguerra incivil, hambre, silencio, miedo en las familias de los perdedores. Poned el pan sobre la mesa, contened el aliento y quedaos mirándolo. Para tocar el pan hay que apurar nuestro poco de amor y de esperanza. Un chico, Eladio Caballero, víctima de esa posguerra, recordando aquellos tiempos es capaz de escribir. Antes que lo perdiéramos, aquel niño de todos y de nadie. Eran caras alegres como nunca haya visto. Era antes de la guerra y yo tenía de 4 a 5 años.
Muchos ya no volvieron para echar hato los lunes, para irse de semana de vendimia. El cielo no volvió ni fue ya claro. La gente se hizo dura y a los niños dejaron de querernos. Y nosotros, mis primos, mis amigos, no volvimos tampoco de la guerra. De repente crecimos, fuimos otros. Nos perdimos igual que se perdieron de vista hacia el oeste tantas cosas. Trata de abrirse camino como puede trabajando en lo que salta hasta acabar siendo albañil. Albañil que cuando termina la jornada lee, devora todo aquello que cae en sus manos y empieza poco a poco a pergeñar los primeros poemas. Busca relacionarse con la gente que sabe o con aquellos que tienen las mismas inquietudes por saber en las distintas ramas de la cultura. En un tomelloso triste y sombrío empiezan a despuntar una serie de figuras que acabarán con el paso de los años dando a esta población que vive de cara al campo y a la viña un lustre pocas veces conseguido por lugar alguno, el nombre o sobrenombre de Atenas de la Mancha. Francisco García Pavón, Antonio López Torres, Antoñito, como él siempre lo llamaba, Antoñito López García, y sobre todo su hermano del alma, Félix Grande, componen unas tertulias de casino o cocinilla que se hacen famosas y son miradas con respeto por los prohombres del pueblo y que tratan de acercarse a ellos y en algunos casos de animarlos, protegerles, ayudarles en facilitar el camino para desarrollar sus vocaciones. Este hombre de anchas y cargadas espaldas, de manos que por su tamaño parecen las palas que él manejaba en su oficio, de personalidad taciturna, marcha a Madrid y allí con el paso de los años, tras ganar varios premios como el Nacional de Literatura o el Premio de la Crítica y publicar libros como Una señal de amor, Mancha al sol y Marisa Sabia, lo encontramos siendo un asiduo de las tertulias del Café Gijón y allí se codea con lo más granado de las letras españolas de la época, cuando le deja libre su trabajo del ministerio. Eladio, ¿por qué no sigues escribiendo?, le dicen sus amigos. Y él, entre triste y socarrón, contesta: porque cuando se seca la inspiración, se seca. Pero sus amigos no le creen y dicen que sí es vago, y algunos le llaman cariñosamente Gandul. Gandul no era, vago tampoco. Era un hombre con un sentido de la honradez que cuando consideraba que una obra no mejoraba lo anteriormente escrito, no lo admitía. Esa intolerante exigencia hace que poco a poco se conforme con ir leyendo lo que escriben los demás. Participa como jurado en distintos certámenes literarios y acude siempre que se le reclama su ayuda a su pueblo en todas y cada una de las ocasiones que sus ocupaciones le permiten, que es lo mismo decir que siempre, siempre acude. Una persona que escribe: yo estoy aquí sin ruido y sin quejarme, sin este hermoso pueblo de sus aceras ni el horizonte aquel o de un analfabeto. Aquí estoy, viendo el viento que arrastra los papeles humildes por las calles, a punto de estar solo para siempre. O este otro: hay que ser generosos, los demás están solos, necesitan que alguien se ocupe de ellos, porque el amor más mínimo les falta, amamos poco al hombre. Baje la luz de parte nuestra, nazca para nosotros la esperanza, dure el tiempo, más sabio que los sabios, y amanezca. Este es el personaje cuya muerte recordamos hoy. 10 años han transcurrido desde entonces, y conociendo, destripando, abriendo en canal su obra, nos hace sentirnos muy orgullosos de que nuestro instituto lleve su nombre, el Instituto Eladio Caballero. Un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra. Todos estos valores que Eladio representaba, la humildad, la bondad, la belleza que él mostraba en sus poemas, el trabajo, el amor a su tierra, son los que nosotros queremos transmitir a nuestros alumnos. Al final del vídeo, en el que se le hacía el homenaje, Eladio decía que estaba entrampado con Tomelloso. Bueno, yo para finalizar quiero decir que nosotros estamos entrampados contigo, Eladio. Bueno, ya para finalizar, Maite Sanovío, concejal de Educación y Cultura, va a poner el broche a esta interesante tarde y creo que emotiva por encima de todo. Y va a ser también luego, después de decir unas palabras de cierre, pues la entrega de unos pequeños y humildes, como era Eladio,
detalles, a Dionisio, a Paca y a Félix, por haber tenido pues la generosidad, la bondad y bueno, pues pues sí, tenemos que agradecerlo, porque Paca ayer estaba en Sevilla, se acostó a las 3:00 de la mañana, ha cogido un tren, ha llegado a Ciudad Real y Ciudad Tomelloso. Yo creo que eso, si no es generosidad y bondad, pues díganme ustedes cómo se llama. Lo hace a gusto, por supuesto, porque ella es así, pero vamos, simplemente... Se llama porque a mí me pasa lo mismo. No le lleves la contraria. ¿Echamos un pulso? ¿Que te gusta Tomelloso? Claro que sí, se lo contagió el Eladio, por supuesto. Bueno, pues nada, ya me interesa poner fin a esta tarde y ya damos gracias a todos. Bien, buenas noches. Creo que, bueno, pues desde la Biblioteca Municipal han sido diferentes las actividades que se han llevado este mes del libro, que le hemos llamado así, pero creo que dos de los actos más importantes se puede decir que son el homenaje a estos dos poetas, a Miguel Hernández y en este caso a Eladio Cabañero. La verdad es que este homenaje sirve pues, de reconocimiento y de seguir trabajando y estudiando para nuevas generaciones en lo que es la figura de su poeta, del poeta de Tomelloso por excelencia, que es Eladio Cabañero. Y bueno, pues a mí me gustaría pues, agradecer y darle la enhorabuena tanto a los invitados, que yo creo que, como decía Paca, yo sé que lo hacen con todo el gusto del mundo, porque Eladio podrá contemplar y podrá ver que este homenaje se le hace desde el cariño con sus amigos, con Félix, Paca, Dionisio, también con Emiliano en el vídeo que está aquí, su familia, como es su sobrino Pablo, que también está aquí con nosotros, y creo que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona pues desde el cariño. Y como decía el instituto, pues le damos la enhorabuena porque quiere seguir manteniendo viva la figura de Eladio Cabañero y bueno, pues desde el Departamento de Lengua, que sé que lo han trabajado, y desde manera pues interdisciplinar con diferentes áreas del instituto han trabajado desde muchos puntos de vista, como al principio nos ha dicho Pedro, desde diferentes áreas de departamentos del instituto han trabajado y están trabajando lo que es la figura de Eladio Cabañero, que creo bueno, pues que aunque tiene ese reconocimiento en Tomelloso y que todos conocemos y valoramos muchísimo la figura de Eladio Cabañero, pero creo que es obligación de todos pues que las nuevas generaciones y que las generaciones futuras sigan estudiando y sigan queriendo a este gran poeta Eladio Cabañero. Y la verdad es que, bueno, siempre que, como decía Rocío, un pequeño detalle para ellos, nuestros invitados, siempre que nos planteamos un regalo, pues la verdad es que cada vez no queremos hacer un regalo estándar, sino que en este caso hemos querido hacer un obsequio pues muy particular y personal de lo que es este acto. Y bueno, pues os voy a enseñar, hay un regalo para cada uno, pero bueno, aunque tengan bienes credenciales, yo creo que podéis compartir, ¿verdad? Cada uno con el suyo. Tenemos un catavino con el sello de Tomelloso para que podáis brindar con los buenos caldos de Tomelloso. También tenemos un cuadro, una interpretación libre de un retrato de Eladio hecho por un artista de Tomelloso, autodidacta, que es bueno, pues, usuario del Centro de Discapacitados de Reina Sofía de AFAS, que ha realizado para vosotros. Y luego también pues, tenemos un recuerdo muy eladiano, ¿no? Que es una media fanega realizada a mano y expresamente para este acto, pues está realizado por un estupendo artesano de aquí de Tomelloso, que me parece que está aquí en la sala con nosotros, no sé si se habrá marchado o estará aquí, pero que lo ha realizado pues, con mucho cariño y con mucho gusto expresamente para este acto.
Y bueno, pues yo solamente volver a daros las gracias y que esperamos pues desde el área de cultura pues seguir colaborando con el Instituto Eladio Cabañero para pues seguir fortaleciendo y lo que es la figura de este gran poeta de Tomelloso. Y bueno, pues nada más y muchas gracias a todos.